¿Has comido gambas o camarones y pocos minutos después has empezado con picor, ronchas o incluso dificultad para respirar? Mucha gente piensa que se trata de una simple indigestión o de que el marisco estaba en mal estado. Pero en realidad podría tratarse de una alergia al marisco. En este episodio vamos a hablar de cómo reconocer los síntomas, qué mariscos producen con más frecuencia este tipo de alergia, si puedes ser alérgicos a unos y a otros no, qué pruebas realizamos los alergólogos para confirmar el diagnóstico y, lo más importante, cuándo una reacción puede convertirse en una urgencia médica. Si alguna vez has tenido una reacción tras comer marisco o conoces a alguien que la haya sufrido, este episodio te interesa. Soy el Dr. Pujadas, alergólogo, y te explico la alergia de forma sencilla y sin mitos. Hoy hablamos de alergia al marisco. Muchos pacientes en la consulta nos preguntan: Doctor Pujadas, soy alérgico al marisco y yo lo que hago es comer el marisco y tomarme un antihistamínico. ¿Eso es correcto? Ya os lo anticipo, eso es una burrada. Hay alguien al que le gusta mucho el marisco y también el pescado que os quiere felicitar la Navidad. Espérate a más adelante en el vídeo, que es donde lo podrás ver, te va a gustar. Bien, ¿qué son los mariscos? Son una familia de alimentos que vienen del mar. En la alergología los consideramos tres familias, en realidad son dos. Por un lado están los crustáceos, que es la gamba, el camarón, el cangrejo. Por otro están los moluscos bivalvos y gasterópodos, que serían la almeja, el mejillón, el caracol. Y por el otro están los cefalópodos, que también son de la familia de los moluscos, pero nosotros en alergia los consideramos un poquito diferentes. Que esos son pulpo, el calamar, la sepia, la pota. Bien, ¿qué reacciones alérgicas suelen dar estos alimentos? Pues habitualmente la primera reacción que suelen notar los pacientes cuando comen estos alimentos y son alérgicos suele ser una cosa que se llama síndrome de alergia, que es que nos pican los labios, la boca o la lengua cuando los comemos, o incluso la garganta. Otras reacciones que son habituales es que nos salga como un sarpullido, es una urticaria, a veces incluso un angidema, que es una inflamación grande a veces de los labios o de la lengua, incluso de la campanilla, y que nos dificulte tragar o respirar. Y en ocasiones también puede hacer una anafilaxia o incluso un shock anafiláctico, que en alguna ocasión puede ser que sea mortal. Doctor Pujadas, soy alérgico al marisco. ¿Puedo comer pescado? Esto es una pregunta que muchos pacientes nos hacen. Antes de pasar al siguiente apartado, si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia alimentaria. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. Bien, vamos a hablar del tema de la reactividad cruzada. Los pacientes que son alérgicos al marisco, lo que con más frecuencia tiene reactividad cruzada es con los ácaros del polvo, sobre todo los que son alérgicos a los crustáceos. No existe reactividad cruzada entre mariscos y pescados, aunque tenemos tendencia a pensar que como todo está dentro del mar, si tenemos alergia a una cosa, tenemos alergia a la otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Os dejo por aquí un vídeo que tenemos en el que hablamos de la reactividad cruzada. Bien, ¿cómo diagnosticamos la alergia a los mariscos? La primera parte es la más importante, que es que el paciente nos explique el tipo de reacción que ha tenido y qué es lo que estaba comiendo y cuándo y cuánto tardó entre que comió y tuvo la reacción. También es importante si después de esa reacción ha tolerado alguna de las otras dos familias. Después lo que tenemos que hacer son las pruebas cutáneas en PRIC a los diferentes mariscos. Y también incluimos siempre un parásito que está en los alimentos del mar, que es el anisakis, porque a veces puede ser un factor de confusión. Después de esto son pruebas de alergia en analítica de sangre. Y después, si con esto no tenemos todavía el diagnóstico, lo que hacemos es una prueba de provocación con el alimento, en el caso de que no tengamos claro el diagnóstico. Bien, lo que hablábamos al principio
De lo de si somos alérgicos al marisco, seguir comiéndolo y tomarse un antihistamínico, eso es una burrada, ¿vale? Cada vez que tenemos contacto con un alimento con el que somos alérgicos, el cuerpo evoluciona de la siguiente manera: hace más defensas y se es cada vez un poquito más alérgico, ¿vale? Lo cual significa que probablemente la reacción irá empeorando con el tiempo. El tratamiento se basa, uno, en la evitación del alimento problema, y el número 2, tenéis que llevar siempre los autoinyectores de adrenalina y saber utilizarlo. Si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia alimentaria. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. Combatimos la alergia.